Descubrí que mi padre había creado un fondo fiduciario solo para mi hermana consentida, así que dejé de pagar su casa de vacaciones y cesé toda ayuda adicional. Unas semanas después me envió un mensaje de texto: hay que pagar los impuestos de la propiedad. Sin saludo, sin preguntar cómo estaba. Le respondí con calma: ¿cómo pudiste ser tan egoísta? Mi padre gritó, su rostro enrojeciendo mientras caminaba de un lado a otro por la sala de estar de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nueva empresa. Tú tienes más que suficiente. Me quedé allí atónita en silencio, con las manos aún agarrando la factura del impuesto a la propiedad con la que me acababan de emboscar. Lo que se suponía que era una cena informal de domingo se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba haciendo mi parte. Mi nombre es Louise Walsh y a los 33 años he construido una exitosa carrera como operadora de bolsa autodidacta. No nací en una familia adinerada. Todo lo que tengo lo he ganado a través de innumerables noches sin dormir estudiando los patrones del mercado y tomando riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, había estado pagando silenciosamente los impuestos a la propiedad de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del automóvil de mi hermana menor, Megan, y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi manera de retribuir a la familia que me crió, o eso creía. Papá, he estado pagando todo durante años, finalmente dije, con la voz más firme de lo que sentía. Los impuestos a la propiedad, los viajes de negocios de Megan, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubría. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciendo esto para siempre. Mi madre se sentó en silencio en el sofá, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas en su regazo. No me miraba, y eso dolía más que los gritos de mi padre. Te dimos todo mientras crecías, continuó papá, ignorando mis palabras por completo. Y ahora que te necesitamos, nos abandonas mientras tu hermana intenta hacer algo por sí misma. Fue entonces cuando noté el sobre en la mesa de café, parcialmente oculto debajo de una revista. La esquina de un documento de aspecto oficial se asomaba y pude distinguir las palabras Fondo Fiduciario y Megan Walsh en negrita. Se me encogió el estómago. Cogí el sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. Louise, eso es privado, espetó. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba escaneando el documento con las manos temblorosas mientras la verdad se revelaba en frío lenguaje legal. Mi padre había creado un fondo fiduciario sustancial para Megan. Solo Megan. El mismo padre que me había dicho durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la matrícula universitaria, lo que me obligó a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que yo financiara su estilo de vida de lujo mientras secretamente preparaba a mi hermana de por vida. Cuando ibas a contarme sobre esto, susurré, con una fría claridad lavándome. Toda mi vida de repente tuvo sentido. El favoritismo, las diferentes expectativas, las constantes demandas disfrazadas de obligación familiar. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrebató el documento del fondo fiduciario de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras estaban grabadas en mi memoria. $350,000 reservados para Megan, con disposiciones adicionales para futuras contribuciones. Todo mientras me decían repetidamente que las finanzas familiares eran ajustadas. No se suponía que vieras eso, murmuró doblando el papel y volviéndolo a meter en el sobre. Claramente, respondí con la voz hueca. Supongo que eso explica por qué nunca ayudaron con mis préstamos estudiantiles. Al crecer, el patrón siempre había estado allí. Megan recibió clases de baile mientras a mí me decían que me concentrara en lo académico. Recibió un automóvil para su cumpleaños número 16. Yo tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente de mi trabajo después de la escuela para comprar un Honda usado. Cuando llegó la universidad, Megan fue a una universidad privada con el apoyo de la familia, mientras que yo reunía becas y trabajaba 30 horas a la semana en una cafetería local. Siempre lo había atribuido a circunstancias financieras cambiantes o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora me estaba mirando a la cara, mis padres simplemente valoraban más a Megan. Cariño, mi madre finalmente habló con su voz suave de esa manera tranquilizadora que ahora reconocía como manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaban por mi éxito, mientras que Megan era recompensada por su dependencia. Todas esas veces que pedí ayuda, dije lentamente, con los recuerdos inundándome. Cuando trabajaba en 2 empleos durante la universidad y apenas dormía. Cuando mi coche se averió y no podía pagar las reparaciones. Cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer apartamento. Dijeron que no podían ayudar. Pero el dinero estaba allí.
Simplemente estaba destinado a Megan. Papá se movió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan simples, Louise. Teníamos que pensar en el futuro. Solo que no en mi futuro, respondí. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre a lo largo de los años. Solo los impuestos a la propiedad de esta casa de vacaciones eran de $8,700 anuales. Los había cubierto durante 5 años seguidos, además de innumerables otros gastos. Incluso había pagado $12,000 por reparaciones del techo el verano pasado sin quejarme. Todo mientras secretamente estaban construyendo un nido para mi hermana. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo papá, cambiando de tema mientras deslizaba la factura por la mesa de café hacia mí. Y la asociación de propietarios volvió a aumentar sus tarifas. Lo miré incrédula. Después de lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que pagara. La audacia era asombrosa. Algo dentro de mí cambió entonces. Una recalibración fundamental. Me habían tomado por tonta, pero eso terminaba hoy. Me encargaré de ello, dije en voz baja, cogiendo la factura. Mi padre se relajó visiblemente sin darse cuenta de la resolución en mis ojos. El viaje de regreso a mi apartamento en el centro de Salt City fue un borrón. Las montañas nevadas que normalmente me traían paz parecían cernirse acusadoramente contra el cielo que se oscurecía. Había sido tan tonta. Una vez en casa, ignoré mi teléfono que sonaba, sin duda mi padre asegurándose de que no me retractaría de la factura del impuesto a la propiedad, y saqué mi computadora portátil con dedos temblorosos. Abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, pero que nunca pensé que necesitaría usar: contribuciones financieras, familia. La hoja de cálculo que apareció representaba miles de dólares que había invertido en las necesidades de mi familia. 5 años de pagos de impuestos a la propiedad, $43,500. Los pagos del automóvil de Megan, que me había hecho cargo cuando ella afirmó que no podía pagarlos, $17,682. Gastos médicos de $12,000 para la cirugía de rodilla de mi madre, no cubiertos por el seguro. Vacaciones familiares que había financiado bajo la apariencia de regalos, $8,200. El total, $81,382 durante 5 años, me enfermó físicamente. Todo mientras mis padres canalizaban dinero en secreto a un fondo fiduciario para mi hermana. Me desplacé por las copias digitales de cheques, recibos de transferencias y mensajes de texto agradeciéndome mi generosidad. Cada uno ahora se sentía como una prueba de mi propia ingenuidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Megan: papá dice que estás siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Louise. Me reí amargamente. Por supuesto que ella se pondría de su lado. ¿Por qué no? Había sido la beneficiaria de su favoritismo toda su vida. Otro mensaje de texto de mi padre: contamos contigo para esos impuestos. No nos decepciones. Sin agradecimiento, sin reconocimiento de lo que ya había contribuido. Solo la expectativa de que continuaría financiando su estilo de vida mientras construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente llamé para decir que estaba enferma en mi oficina en casa y fui a ver a Joseph Kleene, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi cartera de inversiones después de que comencé a ganar dinero en serio hace 3 años. Esta es una lista bastante larga, dijo Joseph revisando mi hoja de cálculo de contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron como platos ante el total. ¿Y nunca has pedido que te lo devuelvan? Son familia, dije simplemente. Quería ayudar. Joseph se quitó las gafas y me miró seriamente. Louise, tu generosidad es admirable, pero esto es insostenible. Estás obstaculizando tu propio futuro financiero mientras permites la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Lo sé ahora, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fondo fiduciario sustancial para mi hermana mientras me dejan a mí cargar con todos estos gastos. La expresión de Joseph se oscureció. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas desarrollamos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notariadas de todas mis contribuciones, recibos formales, una contabilidad completa de todo lo que había dado. Joseph recomendó a su colega, un contador forense llamado Víctor Hernández, que se especializaba en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Joseph al concluir nuestra reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden volverse desagradables rápidamente. Pensé en el documento del fondo fiduciario, en los años que me habían dicho que no había suficiente para ayudarme mientras Megan recibía todo, en la factura del impuesto a la propiedad que mi padre había empujado sobre la mesa con la expectativa casual de que yo me encargaría. Estoy segura, dije con la voz más fuerte de lo que había sido en días.
Es hora de que entiendan exactamente lo que he estado contribuyendo todos estos años y lo que sucede cuando esa contribución se detiene. Al salir de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años cuando se trataba de mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández, rodeada de pilas de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Tu documentación es impresionantemente completa, señaló Víctor, clasificando extractos bancarios y recibos. La mayoría de la gente no lleva registros tan detallados. Mi experiencia en el comercio diario me había inculcado buenos hábitos de mantenimiento de registros. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente rastreado y categorizado. ¿Cuál es el daño total?, pregunté preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento sobre su escritorio. El recuento final fue incluso peor que mis cálculos iniciales: $118,745. Los $17,363 adicionales provienen de los intereses que has perdido al desviar estos fondos de tus propias inversiones, explicó. Esa es una estimación conservadora. Asentí sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y dolor. Las cifras hicieron que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si buscas una restitución legal, podríamos construir un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si simplemente estás documentando esto para tu propio cierre o como palanca en las discusiones familiares, podemos preparar un estado financiero completo. La segunda opción, dije por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá, todavía no he recibido el pago de impuestos. La fecha límite se acerca. Megan, papá dice que estás siendo difícil con el dinero después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Louise? Silencié mi teléfono sin responder. Que se preguntaran. 3 días después, recibí un estado financiero notariado de la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había contribuido a mi familia en los últimos 5 años, categorizado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la pérdida de oportunidades de inversión y una declaración de Joseph Kleene que verificaba la legitimidad del análisis. Esa misma noche, recibí una llamada de mi madre. Louise, tu padre está preocupado por el pago de impuestos a la propiedad, comenzó con la voz cuidadosamente modulada para ocultar cualquier tensión. La fecha límite es la próxima semana. Sé cuándo vence, mamá. Bueno, ¿te encargarás de ello? Siempre has sido tan confiable con estas cosas. La suposición casual en su voz encendió algo en mí. 5 años de pagos sin un solo agradecimiento. 5 años de dar mientras secretamente construían el nido de mi hermana. No esta vez, dije en voz baja. Una larga pausa. ¿Qué quieres decir? Ya no pagaré los impuestos a la propiedad. Ni ningún otro gasto familiar. Pero contamos contigo. El dinero ya está asignado a otra parte. Su voz ahora tenía un tono frenético. Al fondo fiduciario de Megan, ¿quieres decir? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que viste eso, Louise. Tienes que entender. Entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras ustedes y papá me han estado diciendo que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación o vivienda. Entiendo que he estado financiando su estilo de vida mientras aseguraban el futuro de Megan. Eso no es justo, protestó débilmente. No lo es, estuve de acuerdo. Y he terminado. Terminé la llamada y apagué mi teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta estaba por venir. Mi padre no se tomaría esto a la ligera. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como generosidad. A la mañana siguiente abrí mi computadora portátil e hice 3 cambios significativos. Primero, cancelé el pago automático del coche de Megan. Segundo, me eliminé como pagadora autorizada en todas las cuentas familiares. Tercero, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión separado etiquetado como Mi Futuro. Por primera vez en años me sentí libre de la carga de las constantes expectativas financieras familiares que se levantaban de mis hombros. Las consecuencias fueron rápidas y explosivas. Al mediodía, mi teléfono fue bombardeado con mensajes. Finalmente lo volví a encender durante mi hora de almuerzo, viendo las notificaciones inundar mi pantalla con un extraño desapego. Megan llamó 7 veces antes de enviar una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos.
¿Qué demonios, Louise? El banco dice que mi pago del coche fue rechazado. ¿Estás tratando de arruinar mi puntaje de crédito? Tengo planes este fin de semana. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Los mensajes de mi padre fueron más directos. Llámame inmediatamente. Este comportamiento es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Los ignoré a todos y me concentré en mi día de operaciones. Los mercados eran volátiles y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único correo de voz que mi madre había dejado. Louise, por favor, su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. El aviso del impuesto a la propiedad llegó con una advertencia de cargo por mora. Megan no puede hacer el pago de su coche, perderá su vehículo. No entendemos por qué estás haciendo esto. Lo que sea que te moleste, podemos hablar de ello. Por favor, llámanos. Sin reconocimiento del problema del fondo fiduciario, sin reconocimiento de años de mi apoyo financiero. Solo presión para reanudar el status quo. Estaba redactando una respuesta mesurada cuando mi intercomunicador sonó. La voz del guardia de seguridad del edificio llegó a través del altavoz. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Es bastante insistente. Mi estómago se tensó. Dile que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que baje. Suspiré. Entonces llama a la policía si se niega a irse. Muy bien, señora. 20 minutos después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tu primo Thomas acaba de ver al tío Greg siendo escoltado fuera de tu edificio por seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Le respondí, estoy bien. Desacuerdo financiero familiar. Su respuesta me sorprendió, ya era hora de que te enfrentaras a ellos. La forma en que te han tratado a ti frente a Megan ha estado mal durante años. Miré mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente afirmadora. Mi timbre sonó a las 7 de la tarde. Miré por la mirilla para ver a Megan parada allí, con los brazos cruzados, el pie golpeando impacientemente. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?, repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué de repente estás actuando como una psicópata. El pago de mi coche fue rechazado. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la Casa del Lago. Correcto, dije con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he contribuido con casi 120,000 hectáreas estado esta familia en los últimos 5 años, mientras que papá ha estado financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan parpadeó. Primero sorpresa, luego culpa, luego ira defensiva. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro. Necesito esa seguridad. ¿Y yo? Siempre has sido la inteligente, dijo como si eso lo explicara todo. Tienes tu elegante carrera comercial. Todavía estoy tratando de encontrar mi camino a los 31, Megan. Mientras yo pago tus cuotas del coche y financio las vacaciones familiares. Se sonrojó. Nunca te has quejado antes. Porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras estaba vaciando mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero a tu fondo fiduciario. No es tanto dinero, murmuró. 350,000 es una cantidad significativa. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Vi el documento. Un momento de silencio pasó entre nosotras. Luego, notablemente, Megan intentó una táctica diferente. Su expresión se suavizó mientras me tomaba del brazo. Mira, Louise, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Necesitamos tu ayuda. Papá dice que sin el pago de impuestos, podrían perder la Casa del Lago. Retrocedí, rompiendo su contacto. Ese ya no es mi problema. ¿Dejarías que perdieran la casa de vacaciones donde pasamos nuestros veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, realmente la miré, y vi el derecho que se había cultivado toda su vida. Realmente no podía comprender por qué dejaría de apoyar financieramente a la familia. Tienen opciones, dije. Podrían usar algo de tu fondo fiduciario. El rostro de Megan se endureció. Eso no es justo. Sonreí con tristeza. No, Megan, nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta suave pero firmemente en su cara. Pasaron 2 semanas. La fecha límite del impuesto a la propiedad llegó y pasó.
Mantuve silencio de radio con mis padres y Megan, centrándome en cambio en mi trabajo y mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a reestructurar mi cartera de inversiones ahora que no estaba perdiendo dinero con mi familia. La diferencia era sustancial. Podía aumentar significativamente mis contribuciones para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad vacacional para mí. Mi nueva paz se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico de mi tío Pete, el hermano de mi padre. Louise, ¿qué está pasando con Greg y la casa del lago? Me está pidiendo un préstamo de $10,000 para cubrir los impuestos a la propiedad y las multas. Dijo algo sobre que te niegas a ayudar a la familia. Esto no me suena a ti. Me quedé mirando la pantalla, una risa amarga escapando de mis labios. Así que mi padre estaba acudiendo a otros miembros de la familia en busca de dinero en lugar de tocar el fondo fiduciario sagrado de Megan. Redacté cuidadosamente una respuesta, adjuntando un resumen en PDF de mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación de la situación del fondo fiduciario. La respuesta del tío Pete llegó en 1 hora. Santo cielo, Louise. No tenía ni idea. Nadie lo sabía. Greg les ha estado diciendo a todos cómo está luchando para ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente mi primo Thomas llamó. Louise, hay algo que debes saber, dijo con voz urgente. Hay una reunión familiar en casa de tus padres este fin de semana. El tío Greg la convocó para discutir el abandono de Louise a la familia. Está tratando de poner a todos en tu contra. Mi estómago se tensó. Gracias por decírmelo. Hay más, continuó Thomas. Escuché a mi papá hablando con tu padre. Aparentemente planean hacerte sentir culpable no solo de reanudar los pagos, sino también de cubrir todos los recargos y multas. Lo están presentando como si estuvieras dañando deliberadamente el legado familiar. La audacia era asombrosa. ¿Vas a ir a esta reunión?, pregunté. Sí, y tú también, dijo Thomas con firmeza. Necesitas dejar las cosas claras. Te apoyaré. Estuve de acuerdo, aunque la ansiedad se revolvía en mi estómago. Confrontar a mi padre con la familia extendida presente sería un desafío, pero quizás necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí cuidadosamente con un traje pantalón negro profesional que siempre me daba confianza durante las negociaciones difíciles. Conduje a casa de mis padres con la documentación financiera completa de Víctor, incluyendo las declaraciones notariadas y los cálculos de la pérdida de oportunidades de inversión. La sala de estar se quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, claramente en medio de un discurso. Tías, tíos y primos se sentaban alrededor de la habitación, sus expresiones una mezcla de confusión y preocupación. Megan se sentó junto a nuestra madre en el sofá, ambas luciendo incómodas. Louise, mi padre se recuperó rápidamente. Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros. Estábamos discutiendo la situación de la casa de vacaciones familiar. Estoy segura de que lo estaban, respondí con calma, colocando mi maletín sobre la mesa de café. Y estoy segura de que les proporcionaron a todos la información financiera relevante. Sus ojos se entrecerraron. Estamos discutiendo tu negativa a cumplir con las obligaciones familiares. Interesante, abrí mi maletín, porque tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118,000 en obligaciones familiares que ya he cumplido. Dinero que aparentemente no estaba disponible para ayudarme con mi educación o vivienda, pero que de alguna manera estaba disponible para el fondo fiduciario de Megan. Un murmullo se extendió por la habitación. Mi tía Catherine, siempre directa, habló. ¿Qué fondo fiduciario? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. Cuando permaneció en silencio, entregué copias del documento resumen a todos en la habitación. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos a la propiedad de la Casa del Lago, he cubierto los pagos del automóvil de Megan, he financiado las vacaciones familiares y más, por un total de casi $120,000. Durante el mismo periodo, mis padres establecieron un fondo fiduciario de $350,000 exclusivamente para mi hermana. La habitación estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se puso rojo intenso. Estos son asuntos familiares privados, tronó. Exactamente, intervino el tío Pete, poniéndose de pie. Asuntos familiares. Y en esta familia, deberíamos tratar a nuestros hijos por igual. No había esperado este nivel de apoyo. Mientras la habitación se dividía en acaloradas discusiones, la mirada de mi padre se encontró con la mía. En sus ojos vi algo que nunca antes había presenciado: miedo. El miedo a la exposición, a que su narrativa cuidadosamente construida se derrumbara.
Y detrás de ese miedo, algo aún más inesperado, respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo con lágrimas en los ojos. Megan se sentó congelada en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se quedó procesando las revelaciones. No tenía ni idea de que fuera tan malo, dijo Catherine, estudiando la documentación financiera. Greg siempre te retrató como la exitosa que no necesitaba ayuda. El tío Pete negó con la cabeza. Esto no está bien. La Casa del Lago ha sido parte de los recuerdos de nuestra familia extendida durante años. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener alguna participación en la propiedad. No había considerado este ángulo. La propiedad vacacional estaba a nombre de mis padres únicamente, a pesar de mi importante inversión financiera en ella. No quiero la casa, expliqué. Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación. Thomas puso una mano sobre mi hombro. El reconocimiento no es suficiente, Louise. Debería haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre. Sin disculpas, sin reconocimiento de haber actuado mal. Solo 4 palabras: hay que pagar los impuestos a la propiedad. Miré el mensaje incrédula por su audacia. Después de todo lo que se había revelado, todavía me estaba tratando como su cajero automático personal. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi madre. Louise, su voz era vacilante. Tu padre no está manejando esto bien. La Casa del Lago significa todo para él. Más que tratar a sus hijas por igual, le pregunté. El silencio fue revelador. Mamá, he contribuido con casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fondo fiduciario de $350,000 para Megan sin ofrecerme nunca un apoyo similar. La disparidad es evidente. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre he sabido que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Terminé por ella, lo entiendo. Pero aquí es donde se detiene. A la mañana siguiente le respondí a mi padre con un solo archivo adjunto, una fotografía del registro financiero notariado completo de mis contribuciones durante los últimos 5 años con el total rodeado en rojo. No era necesario ningún mensaje que lo acompañara. La documentación hablaba por sí sola. 1 hora después de enviar la foto, mi teléfono sonó. Esperaba la voz enojada de mi padre, pero en cambio escuché la de Megan. Louise sonaba conmocionada. Papá acaba de mostrarme toda la documentación que enviaste. ¿Es realmente tanto? ¿Más de $118,000? Sí, lo es, confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Hubo una larga pausa. No tenía ni idea, dijo finalmente. Papá siempre me dijo que estabas ayudando un poco aquí y allá porque tenías dinero extra. Nunca dijo que estabas cubriendo gastos importantes mientras él construía mi fondo fiduciario. Su voz se quebró en las últimas palabras. Por primera vez, escuché remordimiento genuino de mi hermana. Louise, yo no sé qué decir. Me siento terrible. No es del todo tu culpa, concedí. Papá creó la situación, pero yo me beneficié de ella, dijo. Y nunca lo cuestioné. Simplemente asumí que merecía la ayuda. Siguió otra larga pausa. Luego Megan me sorprendió. Voy a arreglar esto, declaró. No está bien. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, colgó. Al día siguiente recibí documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos a la propiedad de la Casa del Lago se habían pagado en su totalidad, junto con una enmienda legalmente vinculante a la propiedad. Ahora poseía una participación del 25% en la propiedad. Adjunta había una nota del abogado explicando que Megan había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales para la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: esto no era necesario. La familia se ayuda. No respondí. Su mensaje reveló que todavía no entendía, o se negaba a reconocer, la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después llegó otro mensaje de texto, este de mi madre: tu padre está luchando con esto, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. Debería haber hecho lo mismo hace años. Esa noche Megan volvió a llamar. Le he pedido a papá que divida el fondo fiduciario en partes iguales entre nosotras, dijo. Se negó al principio, pero el tío Pete y la tía Catherine me apoyaron. Se reunirá con su asesor financiero mañana para hacer los arreglos. Sentí que me quitaban un peso de encima, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba: reconocimiento, equidad, respeto.
Gracias, Megan, dije sinceramente. No, respondió. Gracias a ti por hacernos finalmente enfrentar la verdad.